Genética en acción. La próxima vez que puedas, tómate un minuto para observar la amplia gama de colores de ojos de tus compañeros de clase. Es muy probable que encuentres que el rango va del café al azul y al verde. Podrás notar diferentes tonos e intensidad de todos estos colores. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de que estos caballos tengan pelo de colores tan variados? ¿Qué provoca los distintos tipos de sangre en la gente? ¿Qué factores son responsables de que este gato tenga un color de pelo distintivo? Durante los próximos minutos, intentaremos responder a estas preguntas y muchas otras mientras observamos a la genética en acción. Pero primero, revisemos algo del trabajo de Gregor Mendel, el padre de la genética. Revisión del trabajo de Mendel. Como recordarás, Gregor Mendel fue un monje austriaco que experimentó con plantas de guisantes en su jardín durante 1860. Hizo muchos descubrimientos y estableció las bases para el estudio de la genética. La genética es el estudio de la herencia, la transmisión de rasgos de padres a descendientes. A partir de sus trabajos con las plantas de guisantes, Mendel tuvo la hipótesis de que cada rasgo tenía dos factores. Hoy, llamamos genes a estos factores. Los genes son la unidad básica de la herencia y llevan información de los rasgos de padres a hijos. Cada organismo tiene dos copias de cada gen. Una copia de la madre y la otra copia del padre. Las dos copias pueden tener distintas formas. Llamamos alelos a las diferentes formas de los genes. Por ejemplo, en las plantas de guisantes hay un alelo que provoca que las plantas sean altas y otro alelo que las hace bajas. El alelo de la mayor estatura se representa generalmente con una T mayúscula y el alelo de la baja estatura con la letra T minúscula. Mendel descubrió que un alelo con frecuencia se impone a otro. En las plantas de guisantes, la mayor estatura domina sobre la baja. El alelo de la baja estatura es, por lo tanto, recesivo. Mientras que estos conceptos nos parecen bastante obvios en la actualidad, en su tiempo fueron revolucionarios y solo alcanzaron su impacto completo a principios del siglo XX. Ley de la segregación. Otro rasgo que Mendel trabajó con sus plantas de guisantes fue el del color de la vaina. Mendel descubrió que las plantas con vainas verdes, simbolizadas por la P mayúscula, eran dominantes sobre las de vaina amarilla, simbolizadas por la P minúscula. Mendel cruzó una planta dominante de vaina verde homocigota con una planta recesiva de vaina amarilla homocigota. Todos los descendientes fueron heterocigotos y todos tuvieron vainas verdes. En otras palabras, todos los descendientes tenían alelos en sus pares de genes que eran diferentes los unos de los otros. Tú predícelo. ¿Cómo se vieron las vainas de estos descendientes? ¿Cómo se vieron las vainas de estos descendientes? Alrededor del 25% de las plantas fueron homocigotas dominantes y tuvieron vainas verdes. Un 50% fueron heterocigotas y también tuvieron las vainas verdes. Y el otro 25% fueron homocigotas recesivas y tuvieron vainas amarillas. En estas cruzas puedes ver que cada padre contribuye con un gen para cierto rasgo de cada descendiente. Cuando una planta padre forma células sexuales, espermatozoides u óvulos, los genes de ese padre se separan. Un sinónimo de separar es segregar. Según la ley de la segregación, un gen de cada par va a cada célula sexual. Por ejemplo,
En el caso del padre heterocigoto, la P mayúscula y la P minúscula se separan para formar células sexuales. Lo mismo ocurre en la madre. En el proceso de la reproducción sexual, las células sexuales masculinas que llevan un rasgo se unen con las células sexuales femeninas que llevan otro rasgo para formar un óvulo fertilizado que eventualmente se convierte en una nueva planta. Cada óvulo fertilizado contiene un gen del padre y uno de la madre para un rasgo específico. Ley del surtido independiente. Gregor Mendel también cruzó plantas de guisantes que diferían unas de otras en más de un rasgo. Por ejemplo, cruzó plantas con distintos rasgos de color y forma de semilla. Él sabía que el color amarillo en las semillas era dominante sobre el verde y que la forma redonda era dominante sobre la irregular. Una gráfica especial llamada cuadro de Punnett se puede usar para predecir los posibles genotipos de la descendencia para un rasgo singular. También podemos usar un cuadro de Punnett para rastrear los posibles genotipos en descendientes cuando se ven involucrados dos rasgos. Esta gráfica es un poco más grande, pero trabaja de la misma forma. En la primera cruza, tomó un padre que era homocigoto dominante para ambos rasgos. Esta planta se reprodujo con una planta homocigota recesiva para ambos rasgos. Los descendientes de esta cruza mostraron solo los dos rasgos dominantes. En otras palabras, todas las semillas fueron amarillas y redondas. Estos descendientes fueron híbridos. A continuación, estos descendientes híbridos se autopolinizaron. Este tipo de cruza se llama cruza dihíbrida porque involucra a dos diferentes rasgos híbridos. Los descendientes de esta cruza dihíbrida mostraron rasgos recesivos para ambas características. A partir de estos resultados, Mendel concluyó que los diferentes rasgos se heredan independientemente el uno del otro. Este principio se conoce como la ley del surtido independiente. En otras palabras, los rasgos o los padres de genes se separan en células sexuales al azar e independientemente las unas de las otras. Dominancia incompleta. En el año 1900, un descubrimiento importante fue hecho por el botánico alemán Karl Correns, quien encontró que el principio tradicional de dominancia y recesividad no siempre se cumple. En sus trabajos con un tipo de flor llamado jazmín rústico, hizo un descubrimiento muy interesante. Cruzó una planta pura de flor roja, simbolizada por dos R mayúsculas, y una planta pura de flor blanca, simbolizada por dos W mayúsculas. Tú predícelo. ¿Cómo crees que fueron las flores resultado de esta cruza? ¿Cómo crees que fueron las flores resultado de esta cruza? Sorprendentemente, estas flores no fueron ni rojas ni blancas, sino rosa. Correns lanzó la hipótesis de que en algunos pares de genes, los genes no eran ni recesivos ni dominantes, y que estos genes presentaban dominancia incompleta. La dominancia incompleta también puede ocurrir en animales. Cuando un caballo castaño puro, simbolizado por dos B mayúsculas, se cruza con un caballo que es blanco puro, simbolizado por dos W mayúsculas, los descendientes son de un color marrón dorado. Este tipo de caballo se llama palomino y es el resultado de la dominancia incompleta. Codominancia. Como sabes, el cuerpo humano contiene sangre, la cual puedes ver cuando te cortas. Los glóbulos rojos de la sangre, responsables de llevar oxígeno a todo el cuerpo, tienen dos carbohidratos posibles que cubren su superficie. Las letras A y B hacen referencia a estos dos tipos de carbohidratos. Una persona con tipo de sangre A tiene el carbohidrato A en sus glóbulos rojos. Una persona tipo B
tiene el carbohidrato B en sus células sanguíneas y una persona que tiene tipo de sangre AB tiene ambos carbohidratos y las personas con tipo de sangre O no tienen ninguno de ellos. El tipo de sangre es un rasgo codominante, lo que significa que cada alelo se expresa completamente. En otras palabras, ningún alelo domina al otro, sino que cada alelo se enfatiza por igual. Herencia poligénica. En la mayoría de los casos, la combinación de muchos genes es la responsable de un rasgo, como en el caso del rasgo del color de ojos. A esto se llama herencia poligénica. En la herencia poligénica, muchos genes actúan juntos para producir un rasgo. La mayoría de los rasgos son el resultado de la herencia poligénica. En el color de ojos, por ejemplo, las diferentes combinaciones de genes producen una gama de fenotipos. Por este motivo, hay tantas tonalidades de color de ojos. La altura es otro rasgo controlado por la herencia poligénica. Al igual que el color de la piel, se estima que entre 3 y 6 pares de genes controlan el color de la piel y se cree que incluso más pares de genes controlan el color del pelo. La herencia poligénica también desempeña un papel en los rasgos de las plantas, como el caso del trigo, y en los rasgos de muchos animales. Por ejemplo, la producción de huevo entre las gallinas es un rasgo poligénico. Mutaciones. Unos 30 años después de los experimentos de Mendel en su jardín, un botánico holandés de nombre Hugo de Vries hizo observaciones adicionales en otro tipo de planta llamada prímula. De Vries reprodujo estas plantas y obtuvo resultados similares a los de Mendel, pero para su asombro, de vez en cuando aparecía una nueva variedad de prímula. En aquel entonces, este tipo de eventos inusuales no podían encajar en ninguna de las leyes de la genética. De Vries llamó mutaciones a los cambios repentinos que observó. Una mutación es un cambio en un gen. Las mutaciones son eventos poco frecuentes que producen nuevos alelos en una población. Cuando las mutaciones ocurren, por lo general no tienen efectos en un organismo, aunque pueden tener un efecto negativo. Desórdenes genéticos. Como acabamos de ver, las mutaciones pueden ocurrir en plantas y animales. También pueden ocurrir en los humanos. La mayor parte del tiempo, las mutaciones no crean problemas al cuerpo humano, pero a veces ocurre lo contrario. Desórdenes genéticos es el término que se emplea para referirse a problemas en el cuerpo como resultado de factores genéticos. Por ejemplo, la anemia falciforme es una enfermedad seria de la sangre causada por un desorden genético. Los glóbulos rojos normales tienen forma redonda. Sin embargo, una persona con anemia falciforme tiene glóbulos rojos de forma diferente. Observa. ¿Cuál es la forma de esta célula? ¿Cuál es la forma de esta célula? Esta célula tiene forma de semicírculo o de la mitad de un círculo. Estas células tienen dificultad para obtener oxígeno y hacen que la persona afectada por este desorden esté débil. Este desorden es el resultado de que un individuo herede 2 copias del alelo recesivo para ese rasgo. La anemia falciforme se presenta en personas que tienen ancestros de África. Ahora sabemos que ciertos factores en el medio ambiente también pueden provocar desórdenes genéticos, como los químicos peligrosos. Y en algunos casos, la radiación ultravioleta del sol puede causar mutaciones en la piel y el cáncer de piel. Esta fue solo una breve mirada a la compleja naturaleza de los desórdenes genéticos. En resumen, durante los últimos minutos, hemos explorado algunos de los aspectos fascinantes de la genética. Revisamos algunos de los descubrimientos de Mendel
incluyendo la idea de los alelos dominantes y recesivos. Cada organismo tiene dos copias de cada gen, una de la madre y una del padre. Esto se resume en la ley de la segregación. Otra ley que conocimos fue la del surtido independiente, que dice que diferentes rasgos son heredados independientemente los unos de los otros. Después vimos que los principios de dominancia y recesividad no siempre se cumplen, como en el caso de la dominancia incompleta. En la codominancia vimos que ningún alelo domina al otro y que cada alelo se enfatiza por igual. Exploramos cómo las combinaciones de genes son responsables de un rasgo en la herencia poligénica. El color de los ojos, la altura y el color de la piel son ejemplos de rasgos poligénicos. Por último, hablamos de las mutaciones al igual que de los desórdenes genéticos en los humanos. Así que la próxima vez que te veas en el espejo, veas el color de pelo de una persona o te des cuenta de la altura de las diferentes personas, piensa en algunos de los principios de genética que acabamos de discutir. Puede ser que veas al mundo de forma distinta. Evaluación en video. Escribe la palabra correcta para completar la oración. Buena suerte. Comenzamos. Número 1. La genética es el estudio de... 1. La genética es el estudio de... Número 2. Los son la unidad básica de la herencia. 2. Los son la unidad básica de la herencia. Número 3. Un rasgo con frecuencia se impone a un rasgo recesivo. 3. Un rasgo con frecuencia se impone a un rasgo recesivo. Número 4. Un descendiente, de acuerdo con la ley de la segregación, recibe un gen para cada rasgo de cada uno de los... 4. Un descendiente, de acuerdo con la ley de la segregación, recibe un gen para cada rasgo de cada uno de los... Número 5. Los diferentes rasgos se heredan los unos de los otros. 5. Los diferentes rasgos se heredan los unos de los otros. Número 6. La cruza de estos jazmines ilustra la dominancia... 6. La cruza de estos jazmines ilustra la dominancia... Número 7. El tipo de sangre es un ejemplo de... 7. El tipo de sangre es un ejemplo de... Número 8. En la herencia, un grupo de genes juntos produce un rasgo. 8. En la herencia, un grupo de genes juntos produce un rasgo. Número 9. Una es un cambio en un gen o cromosoma. 9. Una es un cambio en un gen o cromosoma. Y número 10. La anemia falciforme es el resultado de un desorden... 10. La anemia falciforme es el resultado de un desorden...